Yo me dedicaba entonces al trabajo que puso de manifiesto Luis en la presidencia del Gobierno del Principado. Aquel 18 de diciembre de 1988, que era pocos días después de la huelga general del 14, la famosa huelga del 14D, que fue una patada bien merecida en la espinilla de los socialistas, aquel 18 de diciembre fue un domingo raro. A media tarde recibí una llamada del consejero de Cultura que empezó a hablarme en tono misterioso. Ha ocurrido algo, me dijo, ¿no? Y una descarga me recorrió el espinazo, pues el mundo de la cultura era casi el único en aquel tiempo que no deparaba sobresaltos con especial poder de devastación. Me quedé en silencio y a la espera. Algo realmente insospechado y de lo que ocurre pocas veces, añadió. El tono era ahora promisorio. Era el anuncio de algo benéfico. Opté por seguir callado. Ha ocurrido algo en el premio Tigre Juan, dijo. Esto ya me tranquilizó, porque por grave que fuera lo ocurrido, el premio Tigre Juan no daba las hechuras para una catástrofe. Me aventuré a preguntar y obtuve una respuesta, una novela. Ahora fue mi interlocutor el que guardó silencio, un largo silencio, antes de proseguir. Una novela distinta, excepcional, algo de lo que ocurre raras veces, un milagro. Yo andaba por entonces tan necesitado de milagros, saliendo todavía de la reconversión industrial, que no dudé, tráemela. Hubiera sido más cortés y hasta apropiado decirle, voy para allá, pero no es fácil librarse de los tics del poder. Una hora más tarde estaba en mi casa el consejero vestido de domingo, o sea, con sudadera y zapatillas deportivas. Nos sentamos alrededor de la mesa camilla y el consejero abrió con solemnidad, casi con reverencia, una carpeta de la que extrajo un manuscrito, o lo que suele llamarse ahora un manuscrito, es decir, un fajo de hojas mecanografiadas sujetas con una goma y lo depositó ante mí. Libré el fardo de la goma, eludí empezar por el principio del manuscrito, siguiendo mi costumbre de lector avisado que conoce los trucos de los primeros párrafos, y fui pasando hojas hasta que creí llegar a la apropiada. Y empecé a leer, decía así. Paul la besó ardorosamente, en tanto el gondolero, cómplice de las aventuras de su amigo, simulaba mirar en otra dirección y la góndola, provista de mullidos cojines, se deslizaba apaciblemente por los canales venecianos. Levanté los ojos, miré con sorna al consejero, como diciendo, ¿pero qué broma es esta? Aún faltan 10 días para los inocentes. Y él respondió con una enigmática sonrisa. Luego dijo, este es otro milagro. Has dado a la primera con lo que leía el viejo, la única cita en medio del relato. Volví al manuscrito y fui pasando hojas en lectura oblicua. Era buena escritura. Esto se notaba en que no sobraba nada. Un cuerpo de carnes sustanciosas y hasta suculentas, pero sin gramo de grasa. Me detuve en una página tras otra, pasando varias por el medio, buscando una opacidad en el cristal, como es propio siempre entre escritores que leen a sus colegas, pero no acababa de mostrarse el excipiente, no acababa de aparecer la ganga, la escritura sin genio. Pasé aquel anochecer rondando las fronteras de la jungla plena, llevado de la mano de Antonio José Bolívar, acechando a la tigrilla que vengaba a su macho hasta verme ocupado por el alma del animal como una posesión y sentí su muerte como si hubiera sido por mis manos. Más que eso, sabiendo
aplastado bajo el peso con que se imponen las cosas verdaderas, que así había ocurrido. Luego, con la cabeza ya sobre la almohada y el manuscrito en la mesilla, en esos trances de claridad, antes de desmoronarse las ideas en el sueño, pensé, discursivo al fin, como soy, que entre el corazón de las tinieblas y un viejo que leía novelas de amor, había un cambio de estado en los líquidos que nos constituyen como especie. El cambio del horror a la selva y lo salvaje a una invitación, aunque ruda, como son siempre las cosas de la vida, a un improbable reencuentro. Este es mi homenaje al 20 aniversario de la presencia en el mundo de la fábula de esta novela excepcional, y es el homenaje personal también a un buen amigo, a un compatriota gijonés, a una persona a la que en Gijón se admira, se le quiere, se le respeta, a una persona que queremos que pase el resto de sus días entre nosotros. Obvio es que todo lo que dejo dicho anteriormente de lo ocurrido el 18 de diciembre es pura fabulación. De aquella novela no supe entonces, ni tampoco casi nadie, salvo el muy lujoso jurado que acertó a premiarla, el editor y esos 10 lectores de los que habla el autor. Ni siquiera supe del telegrama de felicitación que Luis Sepúlveda asegura haber recibido con mi firma, lo tengo, y que, de ser cierto esto, lo tiene, habrá sido obra de algún servicio diligente. A diferencia de otros avisados colegas, como mi buen amigo Antonio Masip, tampoco supe de la novela hasta mucho después, cuando felizmente volvió rebotado desde Francia. In veritas libertate. Pedro Silva es tan buen fabulador que yo en un momento dado de su relato, como conocí y conozco la intrahistoria, me estaba dando una rabia terrible. Pero dije, ¿cómo es posible? ¿Quién era el consejero 87? No era Manolo de la Cera, era Bustillo. ¿Quién era el consejero este? ¿Cómo había llegado el manuscrito a sus manos si lo teníamos a buen recaudo? Bueno, pues claro, evidentemente, oye, si no llega a aclarar que era una fabulación, marcho, estoy comprobando archivos y estoy sacando la deducción de la irracionalidad del relato de Pedro, ¿no? Pero bueno, bien traído y bien, muy bien. Si non è vero, è ben trovato. Está estupendo, ¿no? Yo el telegrama sí me lo llegué a creer, porque yo he recibido una vez un telegrama de ultratumba de Claudio Sánchez de Albornoz, y había muerto 2 días antes y me mandó un telegrama, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas pasan, y después comprobé y dicen, no, se lo mandó don Claudio. Dice, ¿cómo don Claudio? Si don Claudio ha muerto hace 48 horas, ¿cómo es esto? Pues bueno, esas cosas pueden ocurrir. Bueno, yo como testigo también del sucedido con esta